Jueves 19 de junio, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días, gracias por estar en esta emisión de Desmañana 2.0, que justo aquí está iniciando con lo más importante que ha ocurrido con relación al huracán Eric en la costa del Pacífico, un cambio repentino en la trayectoria y en la intensidad del huracán y todo lo que está ocurriendo alrededor. Mucho para platicar, para reflexionar y sobre todo su compañía, esta que está creciendo, por cierto. Que tengan ustedes muy buen día. Vamos a arrancar de esta forma, Desmañana 2.0. Así es como llegó a la costa del Pacífico el huracán Eric, que originalmente se pensaba que llegaría hacia la zona centro del estado de Guerrero, cerca de Acapulco, y este cambio en su trayectoria lo aproximó de forma peligrosa, tal y como lo ve, con una cantidad de olas elevadas, un mar muy bravo. Todo vuela, bandera, todo anda en el agua. De esa forma, ya nada más. Y esto es, digamos, una parte solamente de los estragos que, por cierto, tomó por sorpresa a los habitantes de Puerto Escondido, de Huatulco, de Puerto Ángel, buena parte de Cicatela, la región, pues, de un oleaje, digamos, considerable, regularmente es así, ahí en esa parte de Oaxaca, por eso es un paraíso para los surfistas, y bueno, pues
ahí, digamos, el nivel de basura, de las cosas que fueron arrastradas por la crecida del mar, dejan perfectamente en claro, pues que les tomó por sorpresa, que lo estaban esperando por otro lugar, y así de complicado es que muchos, incluso estábamos pensando en irnos para allá, y pensábamos irnos a Acapulco, porque hacia allá es donde estaba pronosticándose el azote, y por todo lo que tiene que ver con el lastimado Acapulco, pues pensamos que sería un punto positivo para trabajar, y pues hasta ahorita Acapulco seco, algunas lluvias, algo de truenos, pero ninguna consecuencia. Más hacia el sur, sí, en Chilpancingo, hacia Tixtla, hay algunas cositas que están ocurriendo, pero más provocado por deslaves y la lluvia. Pero vean nada más el efecto en este recorrido del huracán Eric, el tamaño de este huracán, categoría 4, que el golpeó siendo categoría 3, pero mire, así es como creció. Y pues ahí se ve la dimensión del meteoro. ¿Qué es lo que finalmente nos hace pensar todo esto? Lo que les he venido diciendo al respecto de las razones por las que un huracán en el Pacífico específicamente crece, se desarrolla tan rápido. Ayer mismo decía que era muy probable que tuviera un crecimiento vertiginoso precisamente por la temperatura del agua. Nos imaginamos que de repente meternos al agua en el mar, pues se siente a cierta temperatura en la costa, la playa, y que cuando los especialistas, a partir de estudios y con todos sus aparatos, pueden determinar un dato que es determinante, me parece sumamente importante, que a 15 metros de profundidad, o sea, vemos la superficie del agua, 15 metros hacia abajo, el mar ha estado a 28 grados. O sea, como si estuviera abriéndole a la regadera. 28 grados de temperatura, alimento perfecto para este desarrollo de fenómenos meteorológicos como este huracán. Pero escuchemos cómo es que fue evolucionando esto en voz de los especialistas, la misma gente de Protección Civil, desde el principio hablando de esto, y después le presento más. Otro elemento muy importante que se observa en el monitoreo de ciclones es la temperatura superficial del océano. Para que un ciclón tropical pueda formarse, tan solo se necesitan 26.5 grados centígrados. Actualmente tenemos muy por arriba rebasada esa temperatura, por lo tanto ya se dan las condiciones para que se puedan formar los ciclones tropicales. Otro elemento muy importante que se analiza es la temperatura en la profundidad del océano, porque esta temperatura dará la oportunidad de que un ciclón pueda alimentarse. Según los reportes últimos en esta semana, en termómetros que tenemos frente a las costas de Guerrero, en profundidades de 15 y 30 metros, se han registrado temperaturas de 28 grados centígrados. Eso es muy elevado. Son condiciones muy parecidas a cuando se presentó Otis. Por lo tanto, podríamos esperar un desarrollo acelerado en esta temporada frente a nuestro estado de Guerrero. Otro elemento. Lo cual es sumamente preocupante porque estamos hablando de junio y estos fenómenos, por, digamos, costumbre o patrones que debemos empezar a olvidar, recordábamos que pues desde agosto hasta casi octubre, finales, digamos, era la parte más álgida en el azote de los huracanes en ambos lados de México, en las dos costas, y ahora estamos viendo que desde junio ya hay estragos de esta naturaleza. Vuelvo a poner imágenes de Huatulco, que es donde, por ejemplo, hay 133 poblaciones en alerta, donde se suspendieron las actividades en las escuelas, donde desde la tarde, vean nada más la forma en la que está cayendo el agua, que está llenando los caminos, las veredas, las poblaciones. A ver, a continuación, por ejemplo, cómo es que se inundaron pasos y los vehículos, pues en zonas completamente abiertas, o sea, no se aprecian calles cercanas, pero están completamente inundados. Y esto habla de lo que seguirá ocurriendo, porque no para la lluvia, aunque si bien ya se degradó algo el huracán y se espera que en las próximas horas, en lo que a la fuerza del viento sea menor,
siga arrastrando una buena cantidad. Si recuerdan las imágenes, estamos hablando de un fenómeno bastante grande en tamaños digamos, de kilómetros que abarca. Y ahí pues batallando con el agua literalmente dentro de las casas. Estas imágenes pues comenzaron ya a darle la vuelta por todos lados. Vean nada más en qué se convirtieron las calles y avenidas de esa región, tanto de Huatulco, un poquito más hacia abajo, hacia Puerto Escondido, también la región, le comentaba, de Cicatela, si no me equivoco, y Puerto Ángel, sobre todo. Toda esta zona, pues con acantilados enormes y vistas de verdad preciosas, pero que también implican una zona de un mar bravo que golpea fuerte, que tiene un oleaje alto y que ahora pues está mucho más complicado. Escuchemos lo que dicen las autoridades ahora en este contexto, en el reporte de los más recientes que lo dieron cercana a vean nada más, a la 1:30 de la mañana. Escuchemos incluso a este funcionario que es el alcalde de una población en Oaxaca, quien dio este reporte en la madrugada. Llevamos aproximadamente 24 horas de lluvia intensa y decirles que esto no ha terminado. Se va a intensificar las lluvias en la madrugada del día jueves 19 y la mañana también del mismo día. Por eso queremos decirles que no nos confiemos, que sigamos resguardándonos en cada uno de nuestros hogares y tomando las precauciones y recomendaciones que este gobierno municipal y Protección Civil estén dando hasta este momento. Desde la mañana del día de hoy, 18 de junio, hemos instalado 19 brigadas de protección civil con todo el equipo del gobierno municipal para poder salvaguardar el mismo número de comunidades de nuestro municipio, para posteriormente instalar albergues en nuestra población de Santa María Huatulco y poder llevar para poder salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos que lo requieran. Al momento tenemos las siguientes cifras. Tenemos 90 incidencias registradas que han sido atendidas en lo general y que enfrentan las diversas situaciones. 10 comunidades que se encuentran sin servicio de energía eléctrica, las cuales ya fueron reportadas a la Comisión Federal de Electricidad. 36 reportes de árboles caídos que se están atendiendo con el equipo de protección civil. Innumerables inundaciones sin precedentes en la agencia más importante o más grande que tiene nuestro municipio, que es la agencia de Santa Cruz, que es lo que nos mantiene en estado de alerta, por lo que estamos colaborando con los otros dos niveles de gobierno, estatal y federal, para ayudar a la población que se encuentra actualmente en riesgo. Tenemos instalados 5 albergues en la agencia de Santa Cruz, que no salgan de sus hogares, que no salgan de sus domicilios si no es necesario. El día de hoy, estas lluvias por la mañana van a seguir intensas y bueno, tenemos que seguir protegiendo nuestra integridad. Hoy es prioridad para nosotros salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos, por ello hoy estamos priorizando esa actividad, el rescate de ciudadanos que nos soliciten para trasladarlos a los albergues, el tema de la reinstalación de la energía eléctrica y el derribe de árboles por los vientos. Es lo que le comentábamos ayer, precisamente al respecto de tener, digamos, con la batería suficiente. Es un día, son 2 días. Tratar de ser muy juicioso con el uso del teléfono celular, porque pues finalmente, como lo ve, podrían estar en riesgo muchas poblaciones y no solamente, por ejemplo, es ahora el riesgo que está pasando el embate del huracán con lo que compone. Si entendemos que, por ejemplo, el fenómeno con la nubosidad y el agua que acarrea es impulsado por una impresionante velocidad en los vientos,
arriba de 230 y rachas de 250 kilómetros por hora. Podemos entender un poquito que casitas de precaria consistencia, casitas de palma o con techos de lámina o zonas muy humildes podían ser devastadas de forma casi inmediata solo por la fuerza del viento. Pero esto, al enfrentarse, y esto es también algo esperable, es una zona que le decía con altas conformaciones rocosas, montañas, y al llegar ahí, todo el meteoro se va degradando, va haciéndose un poco más débil, se va disipando, pero ahí no termina, digamos, el problema, porque esa forma circular en la que el viento está azotando podrá, digamos, aminorar, pero el agua que traen las nubes, que ya viene ahí, esa no. Y seguirá lloviendo por quizá todo el día de hoy y tal vez mañana desde ahí hacia el norte. Pongo otra imagen donde se percibe, digamos, parte de esto, y de hecho es lo que está presentando el Servicio Meteorológico en este momento. Aquí está. Es, digamos, voy a abrir aquí y le presento, por ejemplo, lo más reciente, que es esto que aquí tenemos. Es ya ahorita en categoría 3, el huracán Eric. La trayectoria, voy a hacer aquí un movimiento con el cursor. De usted ve prácticamente este punto, el más cercano, es Oaxaca, y de ahí hacia arriba seguirá hacia Guerrero y también Michoacán. En esa trayectoria que vamos a ver ahorita a qué velocidad va a 15 kilómetros por hora, digamos que ni muy rápido ni muy despacio, proporcionalmente puede provocar mayores daños. Hay huracanes en que, siendo categorías menores, por su desplazamiento, por ir a menos de estos 15 kilómetros por hora, se quedan pues literalmente estacionados, y hay poblaciones en las que por horas, y ha pasado que por días, pues sufren el embate violento de la lluvia y los vientos en esa región. Aquí, por fortuna, parece que se está moviendo con, digamos, una esperable velocidad. Las rachas, como les decía, podrían estar rondando en los 250 kilómetros por hora hacia la zona de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Son las lluvias más intensas en esa región y se espera que empiece a debilitarse, por ejemplo, tras el azote con la zona de Oaxaca y la parte de Guerrero. Es, digamos, lo más reciente que podemos decirles al respecto de todo esto, y sobre todo cuando ponemos en contexto lo que ocurre, por ejemplo, con el huracán Eric. También es preciso decir que, a diferencia de como pasaba hasta hace algunos meses con la anterior administración, ahora parece que están muy atentos a lo que signifique la posibilidad de daños, porque Otis nos vino a demostrar que los huracanes siguen siendo peligrosos. Así, escuchemos qué es lo que dijo la presidenta de México en un anuncio que dio a conocer a las personas en riesgo. Buenas noches a todas y a todos. Este es un mensaje principalmente para los que viven en las costas de Oaxaca y de Guerrero. El huracán Eric, me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil, pasó de categoría 2 a categoría 3 y se espera que impacte en el límite entre Guerrero y Oaxaca la madrugada del día jueves. Se suspendieron absolutamente todas las actividades. Las recomendaciones son resguardarse en sus domicilios, no salir, mantenerse juntos en familia. Si viven cerca de ríos o en lugares bajos, trasládense a los albergues. Manténganse juntos, informados a través de las vías oficiales. El plan de N3C de la defensa está en marcha, igual que el plan Marina, la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad están atentas, y mucha coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales. Voy a estar muy atenta a lo que suceda esta noche. Manténganse juntos y mantengan la calma. Juntos vamos a salir adelante. Es el mensaje de la presidenta de México. Como entenderá, es justo darle todo este tiempo que le hemos dado a la evolución del huracán Eric, porque incluso ya en primeras horas, hace algunos minutos, se supo de esta, digamos, movilización de personal de la Marina,
que fueron pues dispuestos para que se dirigieran a la zona en riesgo, sobre todo, no porque no estuvieran, van a reforzar, por ejemplo, la zona de la base naval en Huatulco, donde, como les venía diciendo, se movió en la ruta, la trayectoria del huracán en sí mismo. Y estos son en los momentos, las imágenes que nos da la propia Secretaría de Marina, del traslado de diferentes personas para ser enviados hasta esa localidad. Y bueno, pues a partir de todo esto, integrar las comisiones que serán necesarias. ¿Y cuáles son estas? Cuando ocurre, por ejemplo, un huracán, y el recuerdo de Otis es clarísimo, usted se encuentra, uno como paseante, si lo quiere ver así, como un informador que llega a trabajar a este sitio, pues a diferencia de los habitantes, uno termina de hacer su labor y se va. Los habitantes se quedan con la desgracia, con los destrozos, con las ausencias y las carencias en todo lo que fue afectado por el paso del meteoro. Entonces, olvidémonos de comida, olvidémonos que haya, por ejemplo, algo para comer y sobre todo regiones que están tan acostumbradas, por ejemplo, a la temperatura alta, una lluvia de esta forma les puede caer tan mal que sienten que está nevando. Y aunque la temperatura no sea tan baja, es un dato simple, pareciera ser insignificante, pero entonces es cuando se vuelven súper necesarios todos estos elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, quienes pues instalan en cuestión de minutos, a veces horas, pues cocinas que literalmente abastecen de alimento a muchas comunidades, también potabilizadoras de agua, cosas que son ahora las súper importantes. Y por ejemplo, en Otis fue también relevante decir que cuando empezaba este auge de los satélites, de la comunicación satelital, el internet satelital a través de la empresa del señor Musk, bueno, pues llevaron puntos de acceso y hace un verdadero cambio que, por ejemplo, en la devastada zona hotelera, recuerdo que estaba yo ahí frente a la Diana, ni yo tenía forma de sacar un mensaje. Entonces llegó gente del ejército con un Starlink, permitieron algunos minutos de conexión a todas las personas y pudieron sacar mensajes para avisar a sus familias. Entonces, esta es la parte que ahora sigue. Y vamos a ver cómo es que van, porque dos, por ejemplo, hasta ahora se sabe de dos pescadores que salieron de esa región. Se trata de la zona de Juchitán, pues habrían ya sido localizados. Leo el despacho de las autoridades que estuvimos revisando en la madrugada y hasta hace unos minutos acabo de confirmar que ya fueron localizados. Pero, por ejemplo, estaban buscando personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, a dos pescadores llamados Rubicel Hernández y Sergio Santiago, que salieron a realizar sus actividades en la comunidad de Punta Paloma, perteneciente al municipio de San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec. Explicó que ambas personas salieron de su localidad la mañana del martes para realizar actividades de pesca, pero no se supo nada de ellos. Y sobre todo esto es importante, dado el cambio en la trayectoria. Cierto, venía de la zona de Chiapas y en el paso pues fue movilizándose por el viento y la temperatura. Por fortuna, insisto, ya fueron localizados y con ello pues una muy grata noticia para sus familiares. Y esta es la importancia, por ejemplo, de algo que comenta con mucho, digamos, con mucho acierto, Cintia González pone en este mensaje, vamos a compartir. Usted conoce, tiene familia en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en algunas de estas zonas potencialmente afectadas o que ya escuchó aquí que resultaron afectadas por el paso del huracán. Incluso la Ciudad de México, que estamos a unos, en línea recta, unos 300, 400 kilómetros de esa región, tendremos efectos del huracán con lluvias potencialmente fuertes a lo largo del día, pero particularmente después del mediodía hacia la noche. Así que igualmente está uno en riesgo y en cierta alerta, proporcionalmente mucho menor, pero finalmente riesgo, ¿no? Es motivo, por ejemplo, usted le comparta, oye, mira esto, están hablando del huracán, los daños que ha provocado, cuáles son, digamos, las consecuencias que trae este fenómeno, y por lo mismo, pues aquí tenemos información, mira, sí, al dedillo, todo lo que está ocurriendo. Muy buenos días a Cintia González, buenos días
Antonio Aguilar, buenos días para todos, también para Estrella Futura. Me río porque dice don Antonio, dice, ahí deberíamos estar. Pues sí, hasta antes, pero estaría haciendo berrinches, porque todos los colegas que están ahorita por allá, pues evidentemente pensamos en Acapulco por varias cosas, porque la trayectoria lo marcaba, pero más aún porque es una tragedia que golpearía, por ejemplo, 3 años seguidos. Es algo muy pocas veces visto, y que fuera el tercer huracán que año con año potencialmente riesgoso o devastador azote a Acapulco, era, digamos, sumamente interesante. Y por eso también la tentación de movernos hacia allá, pero pues finalmente la oficina de presupuestos de, de este espacio nos dijo, no, no sales, no te alcanza. Entonces, si no, estaríamos literalmente allí, en Acapulco, y el problema está un poco más hacia el sur, y muy difícil de moverse, porque se escucha bien, pues, no pegó en Acapulco, vete para Huatulco. De verdad, es bien pesado ese viaje, muy complicado. Estéreo Futura, más claro que sí, vamos a pedirles a nuestros top fans, bueno, a los fans top, vamos a pedirles que se sumen a esta transmisión. Buenos días a Chachis Gallegos, muy buenos días. También Avío dice algo muy, muy noble, dice que la divinidad proteja a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, a todas las regiones que ahorita están en medio de esta situación. Jerry Houston, muy buenos días, también para ti. Y el compa 7, muy, muy buenos días. Al ratito le seguimos con más. Y bueno, pues en medio de todo este contexto, pues es lo que está ocurriendo al respecto de este huracán. Escuchemos por el lado de Acapulco lo que está ocurriendo allí, cómo es que las autoridades reportan. Esperaban, por ejemplo, este video que colgaron en sus redes, habla precisamente de la poca afectación, porque si bien hay lluvia durante la grabación, no es necesariamente lo que estaba ocurriendo en buena parte de la región, y mucho menos hacia el sur. Así que escuchemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el meteorólogo Fermín Damián Adame, perteneciente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero. En este momento me encuentro en la base naval, en el puesto de mando en Acapulco, Guerrero, en donde están concentrando y administrando las operaciones de respuesta y de atención ante la ocurrencia del huracán Eric. Les informamos que el huracán Eric ya es categoría 3, se está desplazando a una velocidad de 15 kilómetros por hora, se encuentra a 260 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Con esta intensidad de vientos, Eric está muy cerca de ser un huracán categoría 4. Se prevé que a las 12 de la noche pueda intensificarse todavía. Es entonces cuando pudiera alcanzar esta categoría. Estaría tocando tierra el día de mañana en las costas de Oaxaca. Y una vez que toque tierra, se estará desplazando a lo largo del estado de Guerrero hasta llegar a Michoacán como una depresión tropical. Por lo tanto, estaría provocando lluvias muy intensas durante todo el día de mañana. Si usted considera que su casa es vulnerable, considere ir a un refugio temporal. Puede consultar refugiostemporales.guerrero.gov.mx. No lo dude, hágalo ya. Le invitamos a mantenerse informado. Se despide de ustedes el meteorólogo Fermín Damián Adame, perteneciente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero. Y esto es lo que han comentado al paso de las horas. Mucho de la información que les tenemos se basa precisamente en las fuentes oficiales. Ahora, ¿qué tanto en riesgo puede estar usted? Hay mucho señalamiento al respecto de quédate en tu casa, siempre y cuando sea segura. Hay muchas casas que son paradisíacas, son una chulada, pues a la orilla del mar. Y cuando una vivienda se enfrenta al azote de este temporal, pero se trata de viviendas que están, digamos, construidas en parte de concreto, pero también con mucha de su estructura como
endeble, como si se tratara de pequeñas palapas, acá les llamamos, chozas que están ahí, o cabañitas que están cerca de la orilla del mar y construidas con materiales frescos, pero al mismo tiempo ligeros, o sea, no concreto, pueden ser literalmente arrastradas. Esa es una vivienda en riesgo. Otra vivienda en riesgo es la que está cerca de un río, aunque por años no haya habido río y solamente estuvieran ahí, piedras o algunos restos de lo que siempre se tira en los cauces de los ríos, aún no estén constantemente fluyendo con agua. Créame que el agua busca este reconocimiento histórico y podría verse en cuestión de segundos en medio de un problema si es que acaso no toma en consideración esto, el riesgo que está ocurriendo precisamente en esa región. Así que es algo para no dejar de lado y sobre todo si está su vivienda en una de estas poblaciones o, por ejemplo, a la parte baja de una colina donde seguramente bajará agua luego de estas lluvias que ya no contiene tanto la tierra y no la contiene por cosas que sí son atribuibles a nosotros, pues tiene que ver precisamente con la deforestación, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, el cambio climático, todo aquello que autoridades como allá arriba en Estados Unidos no quieren reconocer. Y al no reconocerlo, pues es como les decía hace algunos días al respecto de los crímenes que no se buscan, pues los criminales felices, ¿no? Ellos felices de que no se reconozca que hay crimen organizado en algunas regiones porque ni se busca y se crea una falsa percepción de seguridad. Lo mismo ahora, decir que el cambio climático no existe es completamente contradictorio a esto que está usted viendo. Estas imágenes que están presentándose de cómo les cayó de sorpresa el huracán Huatulco en lugar de Acapulco y las consecuencias que está teniendo es efecto del cambio climático. Entre 15 y 30 metros de profundidad, lo acaban de escuchar, 28 grados de temperatura, toda esa cantidad de agua es el alimento de un huracán, y no es porque llegue mágica o maléficamente algo desde el cielo como una nube y se lleve el agua, y no, es un proceso que desde la primaria nos enseñaron, que es el ciclo del agua. Entonces todo ese vapor, toda esa temperatura hace que se eleve y se alimenta con la parte fría que está en este huracán y se convierte en esa inestabilidad que se vive, digamos, de forma muy pequeña en una turbulencia cuando usted va en un avión. Bueno, eso multiplíquelo por miles y eso es un huracán. Entonces, para tener un poquito de conciencia al respecto de todo eso y todo que podría parecer un sermón, perdóneme usted la garganta, todo eso que podría parecer un sermón es para que haga 2 o 3 cositas. Tenga lo que casi ya nadie tiene, un radio con pilas. Porque si finalmente con estas baterías portátiles podría por ahí surgir algún mensaje, si es necesario, de las autoridades, sus documentos, que es muy difícil que pueda recuperar en lo inmediato, sus partidas de nacimiento, sus actas de nacimiento, digamos, documentos de la escuela, cosas que tienen que ver con su documentación básica, no solo las guarde en un folder o en un sobre, una bolsa de plástico y también algún kit de supervivencia como pues un sanitizante, alcohol, algunas vendas, curitas, algo que usted pueda tener listo para poder salir con él y comida de la forma más sencilla posible. No se lleve, por ejemplo, el pozole, por acá la lechuguita picada, los rábanos, ay, no, falta el orégano, no, llévese unas latas de atún, cosas que pueda tener para comer, galletas, lo que sea básico para poder tener. Parece muy burdo y simplista lo que le estoy diciendo, créame que esa es la diferencia entre salir a tiempo de una casa sin detenerse a recoger algo que se le olvidó de último momento y pues lamentablemente estar en medio de las víctimas, cosa que de ninguna forma se le desea. Otis nos enseñó, y todo esto se lo cuento porque entre las piedras, entre el lodo, entre el dolor y las lágrimas de la gente, estuvimos, por ejemplo, en Otis, y lo que ahí ocurrió es que, por ejemplo, estos ríos que históricamente sí siempre llueve en Acapulco, pero esta región de Puerto Marqués, que está un poquito hacia la salida rumbo a Atoyac,
es donde finalmente se acumuló el agua y de ahí empezó a bajar con una gran fuerza. Se llevó casas, se llevó 2 casas con 7 personas que estaban ahí y los cuerpos de 2 no los encontraron. Uno sepultado, aseguran, y otro piensan que se pudo ir por un pequeño dren hacia el otro lado de la colina e irremediablemente hacia el mar. Por eso, todo esto es de gran interés. Si usted, insisto, tiene algún familiar que viva en esa región o le quiere informar a alguien al respecto de esto que está ocurriendo, de la forma más segura y confiable, aquí estamos, compartan la transmisión, que es finalmente la esencia de todo esto para poder tener una audiencia informada. Como los temas que vienen a continuación, ya que terminamos precisamente de esta parte que tiene que ver con el huracán y todos sus efectos, seguimos atentos a lo que pueda ocurrir con este fenómeno. Y bueno, pues en junio ya tenemos información fuerte al respecto de huracanes. Pero bueno, son las 8:45 aquí en la Ciudad de México, 9:45 allá en la región central de los Estados Unidos, son las 7:45 para quienes nos ven en California, y bueno, hacia la costa este son las 10:45, así que bueno, muchos horarios. Pero bueno, esta mañana vamos con un tema muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con algo que no recordamos que existe hasta que nos duele, ¿no? Y ya cuando nos duele es algo complicado. A veces es simplemente una mala postura, pero cuando nos duele, por ejemplo, la parte baja de la espalda, pensamos, ¡ay, riñones! Y luego a tomar agua, ¿no? Pero hay muchas cosas más complicadas al respecto, por ejemplo, de potenciales evoluciones indeseables. Así que vamos a una pequeña pausa y nos vamos directito con esta plática para hablar de cáncer en los riñones. Amor, ¿hasta dónde me quieres? Pues te quiero desde aquí hasta la cotorra. Ocho con 46 y vamos directamente sí, por si fuera poco, me estaba diciendo hace ratito en la madrugada uno y hace ratito otro, temblores. En Huatulco les tembló en la madrugada y parece que hace ratito hubo otro movimiento, pero enseguida se lo actualizo. Mañana movidita. Vamos directamente quiero ver si estoy correcto en el nombre, Andrei Ramírez, para hablar con él. Gracias, muy amable. Él nos va a hablar de algo muy importante. Bueno, lo presento, es el doctor Andrei Ramírez González, por cierto, también urólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Y si hablamos de esto que les comentaba al principio, de cáncer de riñón, que es algo que no es tan común platicar, siempre piensan, el cáncer es solo de mama, o es en los que fuman, o quizá de próstata, pero hablar de cáncer en el riñón tiene también una ruta que nos interesa saber hoy en día cómo se puede llegar a este lugar, no para acercarnos, sino para ir hacia el otro lado. Andrei, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, pues es un tema muy interesante, sobre todo hoy que es el Día Mundial del Cáncer de Riñón, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva? Ajá. Yo veo mucho, y no es una campaña, pero pienso que lamentablemente la forma en la que nos alimentamos, y cuando nos damos cuenta de que nos hemos alimentado mal a los 20 años, y un niño que desde los 5 comía entre Maruchan, galletas y un montón de ultraprocesados y fue cambiando, digamos, desde la química de su propio organismo y provocando que esos excesos de sodio, de grasas que no pueden digerirse y todo aquello vaya creando un ambiente hostil provocado por uno mismo para el cuerpo y desarrollador de un panorama como este. Incluso en gente que no tiene una predisposición, por ejemplo, genética para tener cáncer. ¿Cómo es que se llega a un cáncer de riñón, doctor? Claro, muy buena pregunta. Pues bien, como lo comentabas, digo, hay ciertos factores de riesgo que pues ya conocemos la mayoría, ¿no? Como bien comentaste, fumar, o por ejemplo esta parte de herencia, o sea, si
papá, abuelo, tíos tuvieron antecedente de cáncer de riñón, pues sí tenemos una predisposición. Son cosas que podemos identificar, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, otro de los factores de riesgo que a lo mejor no siempre se toma en cuenta, que tú mencionaste muy bien, es la obesidad. La obesidad sí es un factor de riesgo muy importante para cáncer de riñón, ¿no? Entonces, también antecedente de infecciones de vías urinarias, antecedente de piedras en los riñones, todo esto va causando un ambiente de inflamación en el cuerpo, ¿no? Y la inflamación lo que lleva es a tener estas mutaciones en los genes que regulan la reproducción de las células de manera controlada, ¿no? Entonces, eso es el cáncer de riñón, un descontrol de la reproducción celular que provoca un tumor, ¿no? Y cuando llegamos a una tumoración, quizá se piensa de inmediato en atacarlo con fármacos, con químicos, con radios, con todo lo que tiene que ser, digamos, la batería, la artillería pesada que tiene la ciencia moderna, que también es muy cara, o sea, en muchos Claro. sentidos es muy cara, pero también se piensa o se llega a pensar, no lo sé, en procedimientos quirúrgicos para erradicación digamos, de un órgano tan sensible y tan importante para el cuerpo humano. Cierto que hay posibilidades de sobrevivencia, por ejemplo, cuando estamos cursando por esto y se extirpa uno de estos órganos, o yo no sé si haya posibilidad de un trasplante cuando se trata de cáncer para poder suplir esta necesidad. Claro, claro, sí, son preguntas muy, muy buenas todas. Pues depende mucho del estadio de la enfermedad, ¿no? O sea, lo ideal obviamente es que encontremos este cáncer o este tumor de manera localizada, o sea, que esté solamente en el riñón. Si está solamente en el riñón, pues lo ideal es quitar el tumor, ¿no? Si está chiquito, podemos solamente quitar el tumor y preservar la otra parte del riñón. Y obviamente con mucha vigilancia y estar al pendiente de que no vaya a salir nuevamente. Pero ese sería como el escenario ideal, ¿no? Un tumor pequeño que no afecta a todo el riñón, que podemos preservar parte del riñón para que pues, la función global no se afecte, ¿no? Ahora, el siguiente caso, si está un poco más grande, pues hay que quitar todo el riñón, ¿no? Si seguimos pensando en que solamente está la enfermedad en este órgano. Se quita todo y continuamos con la vigilancia. Ahora, cuando ya salió del riñón la enfermedad, sí tenemos que identificar exactamente en dónde. Lo más común es que se vaya a pulmones, ¿no? Pero pues, también se puede ir a hígado, a hueso. Entonces, pues identificar primero con síntomas y con estudios de imagen, como una tomografía, pues dónde puede estar la enfermedad. Ya identificada, si es que se encuentra, pues el siguiente paso, fíjate que en cáncer de riñón no es quimioterapia como tal. Se usan pues otros tipos de medicamentos. Por ejemplo, ahorita lo más nuevo, por decirlo de una forma, se llama inmunoterapia, que es como buscar estos marcadores inmunológicos en las células de cáncer como para intentar matar estas células tumorales, ¿no? Es, esto último es muy interesante, doctor, porque dentro de esta gran ignorancia que se tiene socialmente al respecto del cáncer, no parecería, aunque algunos piensen que sí, absurdo o, digamos, innecesario preguntarle qué es el cáncer. Porque, por ejemplo, cuando se habla de este desarrollo indeseable y de la comunicación de esta, digamos, mutación hacia otros órganos del cuerpo, uno piensa, ¿cómo se puede ir, por ejemplo, de mi riñón, si está ahí la tumoración, cómo puede expandirse o hacerse esta, digamos, transformación hacia a otras partes del cuerpo? ¿Por dónde se va? ¿Cómo se comunica? ¿Qué estoy haciendo mal? Por ejemplo, pareciera ser Claro. que es nada más una cosita, esta cosita, el tumor que se queda ahí encapsulado. Ah, qué padre, ¿no? Como dice, lo cortamos y hasta podríamos salvar la función integral o lo más posible de un riñón. Pero ya cuando me habla, y lo escuché, que se puede, digamos que, dirigir hacia el pulmón, hacia los huesos, ¿cómo es que ocurre esto? Muy buena pregunta. Sí, normalmente o sea, hay una célula que muta y pierde esta regulación de cuándo se debe morir. Entonces, ya no se muere esta célula y se sigue reproduciendo, pero ya con esta mutación. Entonces ahí se genera el tumor primario, ¿no? Ahora, después,
tenemos tres vías circulatorias de sangre, ¿no? Sí, de sangre en el cuerpo. Una es las arterias, que es por donde viaja la sangre oxigenada, otra las venas, que es por donde viaja la sangre no oxigenada, y otro el sistema linfático, que pues es por donde viajan las células inflamatorias, y también viaja parte de la grasa que procesa el cuerpo. Entonces, por estas tres vías se puede ir una célula tumoral y se implanta, pues tienen cierta predilección dependiendo del tipo de cáncer. En este caso, pues el cáncer de riñón tiene la predilección por estos tres órganos principalmente, ¿no? Entonces se puede ir, normalmente por el cáncer de riñón se va por las venas, que es lo más común, ¿no? Eh, es, es ponerse a pensar, y esta otra pregunta me viene a raíz de esto que estamos platicando. Una persona que desarrolla cáncer de riñón es porque biológicamente, genéticamente, por sus predisposiciones o hábitos, le iba a pasar, o, por ejemplo, a esa misma persona, en un ambiente general, le pudo haber desarrollado cáncer de, quizás, digamos, de pulmón, ¿no? Por otras cuestiones como el fumar, pero quizá de páncreas, quizá de estómago, quizá por los hábitos. O sea, las células en el cuerpo de una persona como la que estoy mencionando estarían dispuestas a que, véngame a ver cualquier célula que haga esta mutación y que desarrolle el cáncer en cualquier órgano. O hay situaciones muy específicas para que se desarrolle en el riñón. Sí, claro, bueno, existen las dos partes, ¿no? O sea, sí existe una parte heredada que, pues sí sabemos que la predisposición es muy, muy franca. Sí, hay ciertos síndromes asociados. Digo, los puedo mencionar, son un poco difíciles. Uno es von Hippel-Lindau y otro se llama Birt-Hogg-Dubé. Y hay otros síndromes familiares que también pueden generar esta herencia del cáncer de riñón. Pero en general, una persona que no tiene estos síndromes, normalmente el cáncer es multifactorial, o nos referimos a esto, multifactorial. O sea, sí tienes un riesgo obviamente, tu herencia, pero si tú te expones a un ambiente sano, un ambiente de ejercicio, un ambiente sin inflamación para el cuerpo, pues no va a generar, no va a haber esta mutación o este conjunto. Es que no es solo una mutación, a lo mejor es un conjunto de factores que llevan a que crezca esto. Dentro de estas es una pérdida de la regulación, ¿no? Pero sí no es solamente por una causa, ¿no? O sea, sí tiene que haber parte de la herencia y parte de una exposición, ¿no? Al ambiente para que se lleve a cabo esto. Ahora, ¿qué tanto le tenemos que abrir los ojos al respecto? Los días no digamos, estos días no son de celebrar, sino es recordar y concientizar a la gente al respecto de esto. No podemos tener, digamos, es un sueño, y de verdad sí es un sueño personal, un día levantarse y pues quiero un par de huevitos, voy al gallinero. En alguna etapa de mi vida sí lo hice, gallinero, Claro. sacas los huevitos, así hasta tibios, haces tus huevos tibios. Mi mamá a veces hacía gallina, hay gallina, ¿no? Sí. Para comer. Esa forma de vivir orgánica, y me imagino que si hubiera tenido espacio, tendría milpa, pero bueno, o sea, esa forma de consumir orgánica, autosustentable, suena muy ambicioso en estas alturas de la vida, cuando los espacios en las casas son tan reducidos, cuando la gente privilegia vivir en una urbe de 10 metros cuadrados, salir, pero te encuentras un café que no sabes que es café, pero que trae 3 polvos y huele bien rico y sabe todavía mejor, pero no sabes ni qué es. Y es lo que te comiste, los huevos que son tan ligeritos, con una yema tan pálida, que dices, bueno, pobres gallinas, se lo sacaron casi exprimiéndolo. O sea, lo que comemos no es lo mejor. Las vacas no son vacas felices, o sea, no están amamantando a un becerro. Los cerdos no tienen una vida completa, por ejemplo, reproductiva y hormonalmente. Y si le sigo, de verdad que nos vamos a tirar de la ventana del miedo de todo lo que nos comemos. Y lo sé, y a veces no nos queda de otra. Pero en medio de eso y de lo que tenemos que hacer, de este sueño de ser orgánicos y comer lo más natural posible, pues nos enfrentamos a un ambiente en el que cada vez más temprano
le va a dar cáncer o van a desarrollar cáncer las personas por todos estos hábitos de consumo que parecen irreversibles en muchos de los casos. Este es el panorama que quiero que de alguna forma pudiera decirle a nuestra audiencia qué tanto está creciendo, qué tanto en riesgo estamos. Aguas, gente, por favor, empiecen a hacer esto para evitar ser de este número, porque lo más fácil es decir, son tus decisiones y son tus consecuencias. Muy bien. Lo que sigue es lo más difícil, el desgaste en una familia, casi la destrucción de una familia por estas circunstancias, en lo económico para el paciente, para la familia, para las instituciones. No es barato atender a una persona con cáncer, sobre todo si fuera algo mínimo, como escuché de estos tratamientos que son un poco menos invasivos, pero hace una semana platicamos del cáncer de próstata y de las enormes y muy lamentables consecuencias que tiene para los hombres, sobre todo en varias funciones que son vitales. Entonces, gente, pónganse las pilas, esto está pasando. Sí, de hecho, pues sí es muy interesante porque, sí, como tú comentas, sí va aumentando, ¿no? Por ejemplo, en cifras de México, de como centro internacional que se llama el GloboCan, que es como te da todas las estadísticas de cáncer a nivel mundial, estima que en el 2020 en México había 6,000 casos nuevos de cáncer de riñón. Y para 2022 había 6,500 casos nuevos. O sea, la tendencia es que la gráfica vaya para arriba, ¿no? Y sí, como bien comentas, a menor edad. Digo, tenemos, bueno, aquí en el instituto, pues vemos muchos casos de esto, desgraciadamente, y cada vez sí vemos gente más joven. Digo, sí, normalmente la gente más joven se asocia a que sí hay un síndrome familiar presente y que hay que estudiarlo de manera dirigida, pero sí, como comentas, pues sí, bueno, aparte de los estadios de la enfermedad, obviamente si está localizado, el costo es menor para cualquiera, ¿no? Para una familia, para la institución, para un hospital, pero si ya es metastásico, o sea, si ya salió del riñón, este costo sí se triplica, cuadriplica, lo que quieran, porque pues un medicamento de estos de inmunoterapia es insostenible de manera personal, ¿no? O sea, sí tiene que ser, bueno, seguramente hay gente que sí lo puede pagar, pero no, una gente promedio es difícil poder mantener esta Sí, enfermedad, ¿no? es asistencial, evidentemente, tiene que Ujú. intervenir diversas instituciones. Y me lleva un dato, doctor, 6,000 casos en 2020, en 2022, 6,500, o sea, 6,500 nuevos, o se sumaron solamente 500 a esos 6,000. Ah, es una buena pregunta. No, estamos hablando de casos nuevos, lo que le llamamos incidencia, casos nuevos anuales, ¿no? Wow, Sí, sí, sí. es brutal, es brutal el incremento porque nos habla de esta tendencia que es muy preocupante. Y, por ejemplo, estamos hablando de un instituto de tercer nivel que, digamos, Ujú. digamos, no es como la clínica de la esquina, ¿no? O sea, que llega a cualquier Exacto. persona. Muchas veces llegan ahí casos referenciados, casos de personas que no tienen ningún tipo de asistencia, por ejemplo, inmediata como Seguro Social o ISSSTE, casos que son complicados, que vienen de otros estados. O sea, estamos hablando de un gran trozo de lo que significa este país en materia de esta atención. Así que es muy preocupante. Pues, ¿qué podemos hacer? Y otra pregunta, por ejemplo, nos dice Carlos Granados, ¿cuáles son los primeros síntomas que debemos atender para prevenir el cáncer de riñón? Entiendo, y no me quiero meter esa pregunta, entiendo que es, por ejemplo, ahorita tengo garraspera y estornudo. Ah, seguramente tienes gripe. Eso es muy fácil. Pero, por ejemplo, a veces podemos confundir una simple infección, digo simple, infección en las vías urinarias, que es en algún sentido favorecedora, pero a veces ese síntoma de la infección urinaria lo podemos confundir o espantarnos de más al respecto de desarrollar cáncer de riñón. Y lo preciso de esta forma para apoyar esta pregunta. Sí, sí, sí. Pues digo, la primera parte es identificar factores de riesgo, ¿no? O sea, sí es importante conocer nuestra historia familiar, ¿no? O sea, saber la historia, los antecedentes de salud de papás, abuelos, hermanos, tíos, eso es básico, ¿no? Porque la realidad es que esta enfermedad
en su etapa localizada es asintomática, ¿no? O sea, no provoca síntomas. Y normalmente ya cuando lo identificamos quiere decir que ya está, pues, o comprimiendo una parte del riñón que ya provoca dolor, o ya se está metiendo una parte del riñón que provoca sangrado, y que sangramos por la orina, o pues ya ahí está en otro sitio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Identificar, por ejemplo, si tenemos una infección de vías urinarias, como bien comentaste, pues tratarla y dar seguimiento con tu médico, ¿no? Si vemos un poco de sangre en la orina, eso sí sería un dato de alarma que sí vale la pena checar siempre. Primero, pues siempre médico de primer contacto, un médico familiar, médico general, siempre nos va a guiar muchísimo. Y ya si es necesario ir con el especialista, pues sería ir con el urólogo, ¿no? En la parte ¿no? del sangrado en la orina. Y es que Dime, la dime. perdón, si la audiencia fuera igual de, de atenta que a veces uno se pone a nuestros invitados, yo les quiero sacar todo lo que puedo de información porque es para ellos, para la gente que tenga una idea de cómo pensar al respecto de estas condiciones. La semana pasada, uno de estos síntomas podría ser, digamos, un cross de confusión que podría ser la orina con sangre, entonces, pero para indicativo de cáncer de próstata. Pero ojo, no esperemos a que todo esto se desarrolle. Creo que lo más sensato es decir, hoy en día, doctor, si tienes esta predisposición, una revisión anual o no sé si bimestral o semestral o con cuánta periodicidad para por lo menos detectar a tiempo por la condición asintomática de un tumor que pudiera estarse desarrollando en el riñón. Perdón, se perdió un poquito la conexión. No se preocupe. ¿Me ¿Cada podrías cuánto? repetir la última parte? Sí, claro. Discúlpame. ¿Cada cuánto podría revisarse una persona y qué tipo de estudio podría pedir si sabe o sospecha de una posible predisposición por genética o por condiciones? Supongo que quizá Se pierde la conexión de sí, internet sin... lo entiendo. A ver si ahí se puede escuchar mejor. Preguntaba, doctor, si es posible decirle a nuestra audiencia cada cuándo deberían de revisarse y qué tipo de estudio hacerse si tienen la sospecha o la predisposición genética con otros pacientes familiares que han desarrollado cáncer. Y yo creo que ya lo perdimos. Ahí está. Bueno, es algo complicado. Como ustedes ven, ni siquiera tengo que mencionar, el doctor está en actividades y vimos que se está moviendo de un lado a otro. Yo agradezco mucho, de verdad, la posibilidad de platicar con nosotros al respecto de estos temas tan interesantes. Aprovecho si se llega a reconectar, ahorita lo ponemos, una pregunta más de Cintia González. Dice ella, es difícil, pero deberíamos de concientizar un poco más lo que comemos. Aunque sabemos que la comida ya no es tan pura como en los tiempos de nuestros abuelos, hay que tratar de tomar decisiones sabias en cuanto a qué sí y qué no comer. Por ejemplo, he escuchado que realmente no requerimos de 3 comidas diarias. Ser ayuno o hacer ayuno, querrá decir, y dejar descansar al cuerpo para que haga correctamente la digestión es importante. A veces comemos sin hambre simplemente porque nos enseñaron que no deberíamos saltarnos la comida. Y esto es algo, si pudiera ser aquí por 2, pienso lo mismo. A veces por cuestiones del trabajo uno termina comiendo muchas horas después y eso a veces no es tan malo, no te sientes mal, sigues teniendo energía. Parece que se reconectó aquí el doctor nada más para terminar con esta parte de la plática y no, lo entiendo, perfecto, es algo muy complicado. De todas formas, yo sí, acabo de escuchar, perdóneme, de leer que ya se va a quirófano, entendemos perfecto, imagínense qué cosa. Gracias, doctor, de antemano, si por ahí todavía nos alcanza a escuchar.
Pero bueno, hablar del cáncer de riñón en una población que tiene una alta incidencia por hábitos de alimentación, de consumo, por la carencia en la actividad, ese sedentarismo, todo aquello que implica un desarrollo indeseable de un padecimiento que ya cuando lo escuchamos, entonces sí nos tiemblan las piernitas, ¿no? Pero antes, pues nos manteníamos de una forma completamente diferente. Y apoyando lo que dice Cintia, por ejemplo, ¿cómo ponerlo de una forma que no sea tan agresiva? Hoy en día es muy difícil, por ejemplo, y hablamos de personas que como yo, algo de lo que más trabajo me costó es como que tratar de alejar mi vista al pan. Me encanta el pan, no me gusta, me encanta, pero he tenido que dejarlo porque es, digamos, agresivo con mi condición diabética y sobre todo porque se trata, ni cultivo yo el trigo, ¿no? Ni lo proceso, ni de ahí saco la harina. Y pues no tengo en control de todo eso. Y te encuentras con empresas que dicen, pues no usemos el mejor trigo, no hagamos aquello, no hagamos esta otra cosa, y te entregamos una harina malona, procesada al 1000. Y con esa vamos a hacer un pan que finalmente para efectos comerciales pues tiene que rendir, y le ponen el H41 para que ablande y le ponen el S35 y que se vea bonito, le pones el L33 y que huela. En cuanto lo abran de la bolsa, que huela a pan, consíguete olor de pan recién hecho de la abuela. Ah, caray, pues de ese le ponen. Entonces cuando te comes un pedazo de pan, tienes toda esa experiencia y cuando llega ese pan a tu organismo y empieza a ir, tú dices, no te pases, ¿qué te estás comiendo? Ese es el terror, que ya no es lo mismo, incluso de la época podría parecer antidiluviana de los 2000, ¿no? Incluso un poquito antes, ¿no? O sea, recordar, por ejemplo, que antes, por ejemplo, y también caí mucho tiempo en esa tentación y entiendo que, por ejemplo, la gente diga ahorita es algo muy complicado porque ya se arraigó en mi forma de ser, en mi cultura. Está muy difícil. Gente que, como yo, en lugar de comprar después un refrigerador, compramos un congelador de estos enormes, porque dices, es muy barato ir al súper comprarme 5 kilos de pierna y muslo de pollo y ahí lo voy usando cuando pueda. Este pollo ha de ser como modelo 70, ¿no? O sea, mantenerse congelado. ¿Qué tipo de pollo estamos comiendo? Un pollo que con una piel que ya ni siquiera coloración tiene, que al sabor del caldo que hace ni siquiera es tan agradable. Entonces, todo eso es lo que nos estamos comiendo. Y cuando usted, en lugar de echarse uno de esos panes con un embutido que podría decirle, a ver si se lo come, vamos a comernos las sobras de todo lo que quedó del sacrificio de un cerdo y le echamos algo más de sobras de otras partes de otros animales. Lo compactamos, lo hervimos, lo molemos, lo hacemos en un molde y te lo ponemos de forma cuadradita y que huela bien rico. Ese es el jamón. Esas son las salchichas. Eso es lo que le ponen en medio a un pan que ya de por sí era dudoso. Y le pone una rebanada buena de un queso que dice imitación de queso, con 2% de grasa y todo lo demás vegetal. ¿Qué te estás comiendo? Y podría ser tan inofensivo como un sándwich. Ese es el asunto. Y por ejemplo, dice Jerry, el desayuno es el alimento más nutritivo del día. Es cuando nuestro cuerpo absorbe todos los nutrientes para empezar el día con energía. Por eso hay que meterle, bueno, no es sugerencia. Yo lo que hago es trato de ponerle proteína. Si le metes carbohidratos va a ser muy difícil tu día. Vas a tener hambre en la tarde, pero de esas hambres como que te da el carbohidrato, como el pan o lo que les estoy diciendo, mejor, o sea, de verdad pareciera ser un contrasentido por todo lo que nos metieron de forma de pensar en los años 90, 80,
al respecto de el cerdo y lo maligno que era. Pero comerte un chicharrón, o sea, un trozo de chicharrón, o unos chicharrones como los norteños, un poquito de queso, un poquito de aguacate o 2 huevos cocidos, como dirían por ahí vulgarmente, desayuno de campeones. Energía, proteína, no te da sueño, ese mal del puerco o del jabalí que de repente nos daba, pues con eso se aguanta. El ejemplo es que quizá de forma involuntaria, por ejemplo, mi comida más reciente de ayer fue a la 1 de la tarde. De la 1 de la tarde hasta hoy, a las 7 que ya venía hacia acá, hacia el estudio, no comí. Y digo, no me estoy cayendo por eso, pero es muy interesante lo que dice Cintia al respecto de lo que se ha convertido, quizá también en una moda de esto del ayuno intermitente, los ayunos prolongados, y cuando se rompe este ayuno, muchas veces han pensado en algo, no me encanta, pero he pensado en hacer, que es consumir más sardina, no otros peces, no un atún que lleva meses en las bodegas de un barco, no un salmón que ya no regresó como que orgánicamente contra la corriente, sino que fue cultivado en granjas y que le meten color y que tiene un saborcito raro que es toda la cantidad de mercurio. Pero como digo, ya le paramos a todo eso porque no vamos a comer nada. Y hay cosas tan ricas a pesar de ser pecaminosas. Dice Cintia, hay que volver a invitar a Jenny Ramos para que nos explique más respecto a eso. Sí. Y creo que ahí le debo algo a Jenny. Íbamos a entrar a esto para revertir mi diabetes y por cosas del trabajo y muchas más, no lo he hecho, pero como todo en la vida, si tengo otra oportunidad, lo voy a hacer. Y bienvenida siempre. Dice Jerry, sí, no importa a qué hora comas el desayuno, solo que lo primero al despertar tienes que alimentarte sanamente y quizá no 1 hora más de haber despertado. Es el primer alimento del día, o sea, el desayuno, como literalmente debería decirse, debe ser proteína, nada de carbohidratos. Bien dicho por Iván. Estrella. Muy bien. Como estrella tiene, ¿qué cree? Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Miren quién llegó. De mí no vas a estar hablando. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, buenos días. Ronca. Un poquito ronca. con este clima. Bueno, es que ustedes allá abajo, ayer que pasaba al estudio de abajo, tenían el aire pero caliente. O sea, el aire acondicionado lo tenían caliente porque estaba muy frío el edificio. Lo prendieron porque yo dije que me estaba congelando. Es que, amigos, yo llego a las 6 de la mañana, estaba haciendo muchísimo frío y estaba lloviendo. Y lo prendieron hasta como a las 11 y por eso porque nos dijeron que había aire caliente. Y ni siquiera me calentó. Bueno, porque según lo vi, te toca de espalda y es un split que avienta en diagonal, o si lo pones a oscilar, por mucho que oscile, no te cae, digamos que así directamente. No, pues yo pasaba por ahí y sentí, órale, se siente calor, pasaba a saludar a la jefa y de repente se sintió así el golpe de calor. 30 grados tenían indicados y ahorita que te escucho así medio ronca, dije, o nos va a cantar como Alberto Vázquez o algo le pasó con este clima. Oye, qué cosa, digo, de repente se nos olvidan personajes como ellos y por fortuna para el gusto musical, Enrique Guzmán, doña Angélica María, Johnny Laboriel ya no, pero digamos que por muchas otras razones, César Costa y Alberto Vázquez todavía vivos y yo no sé qué tan bien en sus condiciones para cantar, para seguir siendo estos artistas que fueron, pero pues
si no nos pasa algo, por ejemplo, ahora como Alberto Vázquez, pues ni nos acordamos de ellos, ¿no? Fíjate que Angélica María se encuentra muy bien, de hecho ya sabemos, recordamos que está haciendo una gira con su hija que se llaman las Angélicas, donde cantan por horas, donde muestra que sigue bien, de hecho está muy bien, está muy guapa para su edad, la verdad, porque hay personas que a esa edad no se ven de la manera en la que se ve Angélica María, que es completamente bien, sana, entera, como siempre la hemos visto, ¿no? Impecable, bien arreglada, como eran las mujeres de aquellas épocas donde tenían que salir con el labial rojo y estar impecables, ¿no? Ahora, ¿te acuerdas? Perdón, Sandy. Adelante. Hubo una etapa en la vida, bueno, que te tocó finalmente medio lidiar con eso. Dos figurones con una forma digamos, de envejecer diferente. Una fue Silvia Pinal, que en los últimos años, a pesar de su gran actividad, por ejemplo, en las obras de teatro, que debió hacer por ahí de los 60 años de edad o 50 y tantos años de edad, qué piernas de señora, no la vi en persona, pero por ejemplo, los videos que veía, qué piernas no solamente por lo bonitas, porque finalmente se veían bonitas, sino por la fuerza, por la vitalidad, o sea, piernas para mantenerse en un escenario a esa edad, y creo que todavía muchos años después. Pero algo pasó, por ejemplo, porque recuerdo que cuando le iban a hacer entrevistas, por ejemplo, doña María Antonieta Collins, que se tardaba 1 hora en el maquillaje, ¿no? O sea, muchísimo tiempo, y no quería que le hicieran absolutamente nada si no estaba el maquillista. Y por ejemplo, también vi hace poco a Angélica María, y sin saber la edad, que creo que nos estaba diciendo Cintia, que tiene como 80, se ve, a diferencia de doña Silvia Pinal, se ve sumamente bien. Sí, totalmente sí. Bien lo dice, tiene 80 años, va a cumplir 81 en septiembre, pero se ve íntegra y de hecho está con una energía que a veces tú y yo quisiéramos, de verdad, porque luego platica que sí está cuidando a los nietos, anda de arriba para abajo, te digo, ellos viven en Estados Unidos y vienen a México a trabajar y luego está cuidando a los nietos y que luego se pone a cocinar y que luego se va o sea, que tiene sus actividades normales como una persona normal y tiene su gira y se nos ha caído un par de veces en el escenario la señora Angélica María, pero está bien, no ha sufrido algún golpe, alguna fractura que le pueda imposibilitar y eso es también admirable. Sí, digo, los dos ejemplos de una longevidad que se agradece, tanto artística como personas, digo, ajena y muy diferentes las dos, pero claro, las pongo cercanas por ser estos grandes ídolos, nada menos que la novia de América, como, ¿ella era de América o de México? Porque creo que ella era de México. Lucero, ella era la novia de México. Lucero es la de América. No, bueno. Entonces, pero acuérdate de doña Silvia Pinal, que hace poco, bueno, hace un par de años ella iba a salir en una obra de teatro que fue la polémica de que cómo la estaban sacando así la Caperucita y el lobo, que cómo la estaban sacando de las condiciones que la estaban sacando, pero ella siempre arreglada, como fuera, pero arregladísima. Lo ven desde la perspectiva estética, subjetiva y egoísta, del que está porque viendo. Ya no está... Más sí, no del que está sintiendo. No, ya recordamos que por eso fue la polémica, por la manera en la que estaban, uno sacando, o sea, saliendo al escenario, y dos, acuérdate ese video viral famosísimo donde estaban en el Chacaleo los reporteros en el estacionamiento en el camionete y ella pobrecita toda así, ya no estaba. No, o sea, pero hay muchas cosas a consideración dentro de la neutralidad y del ser objetivo. Uno, si estás entrevistando un personaje como ese, que como ser humano agradeces que esté con vida, como reportero, pues a lo mejor hay una ligera, digamos, intención, yo no creo que todos lo quieran, pero dirían, no, pues si se pone mal, me llevo la nota. No, aquí estoy trabajando, la nota, vamos a hacer, o sea, y la nota es que
Silvia Pinal estará grave porque se quedó dormida. Hasta uno mismo se cansa después de escuchar tanta cosa de embajadores. Entonces, pues es algo muy complicado, pues mantenerse así. Y la otra que tiene que ver precisamente, y pongo un ejemplo como mi propio peluquero, no es mío, digo, al que voy, don Jesús, tiene una peluquería pequeñita aquí en la zona centro de la ciudad. Eh, Imagínate, va con mucha dificultad porque tiene EPOC, tiene, digamos, fibrosis también en los pulmones. Ya pasó de medio faltarle el aire a que anda con su aparatito, así como estas bolsitas cruzadas, un concentrador de aire permanente con el que anda caminando con una lentitud que pareciera ser hasta culpable hacerlo trabajar. Llega a la peluquería, porque me tocó apenas, y le marca a su hermana: préndeme el aparato porque voy a llegar a necesitar el oxígeno de otro aparato. Entonces llega, se quita eso rápido y se pone el oxígeno y se recarga en la pared. Y yo ya me tienen a mí sentado en la silla. Y le digo: no, hombre, don Jesús, ahí déjalo, vamos a platicar. No, 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 es que si me quitan esto, me muero. O sea, si me quitan la actividad, lo que he hecho por toda mi vida, me muero. Y pienso en eso. La gente a veces es muy egoísta en el sentido de, pues se ve mal, quítenmelo de encima. O sea, deberíamos de agradecer todavía tener personajes como ellos haciendo pues lo que mejor saben hacer. O sea, finalmente yo creo Así que es. es una analogía, digamos, algo extensa, siempre son así las mías, pero útil para contextualizar, por ejemplo, a las personas. Y bueno, todo esto nos salió. Hola. Primero te mandan saludos, luego, mira, Frank Anguiano te dice: saludos, Andy, usa doble calceta para que no te dé tanto frío. Uso de estas. Bueno, dice, mi Frank dice: Sandy ya se puso doble calceta, bufanda y hasta suéter del ex Ora, nomás para que no le agarre el aire, pero el chisme está caliente, así que no se enfría. Te manda saludos también Jerry Houston, así que, hola, bueno, todo esto salía por este hombre. Porque Alberto Vázquez... Me abren el corazón, me abren el... Ay, perdón. Alberto Vázquez fue reportado ayer como que había sido hospitalizado en la clínica 71 del IMSS y que tuvo una intervención y que se encontraba delicado pero estable. Pero qué mejor que Alberto Vázquez para aclarar los rumores de su salud. A ver, Beto. Hoy, día 18 de junio, vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarme. No sé qué traen conmigo los haters, que cada rato me matan, me enferman, me abren el corazón, me abren el estómago, me hacen muchas cosas. Pero estoy bien, gracias a Dios. Les mando un saludo a todos mis grandes amigos del internet y a mis fans más. Gracias por existir. Alberto Vázquez. No, y cuando te lo dice con ese tonito de voz, y cuando dice estoy bien, y la fuerza todavía de su voz, a pesar de ser un hombre que sostuvo muchísimos cigarros con sus manos y que pocas veces fumaba, que ese era el secreto, no sé si te la sabías, que siempre prendía un cigarro cuando se podía en aquellos shows de la televisión, prendía el cigarro, pero no siempre se lo acababa, o no siempre lo fumaba todo. Pero bueno, a pesar de esa condición, y que creo que ya lo había dejado, se escucha, porque es subjetivo, se escucha pues bien, ¿no? De salud. Claro, pero obviamente en cuanto salió el rumor de que estaba hospitalizado, pues encendió todas las alarmas, todos los medios obviamente corrieron a investigar, querían saber. Tiene 85 años, la verdad es que sabemos que ha tenido... En el pasado tuvo algunos problemillas de salud, no es como una alarma que sale nada más así porque sí, uno, por la edad, repito, dos, pues ya también hay cosas en el pasado, y tres, pues es como ayer platicábamos tú y yo, son de los grandes que quedan, que a lo mejor a veces tenemos ahí ya olvidados, pero ahí quedan. Sí, o sea, finalmente son personajes que
volvemos a hablar. Y ayer veía, perdóname, Víctor, ya casi vamos, te tengo aquí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ayer hacían un ejercicio en un programa que vi de la televisión. Decían, vamos a pararnos en este lugar y voy a decir un nombre y les preguntaré un apellido y te aseguro que todos van a acertar. Y se pararon en un lugar a decir, Pedro, dime un apellido. Y todos, Infante, 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 Infante. Sin duda, un hombre que vivió 39 años y que dejó toda una historia para compartir, toda una forma de ser y muchas cosas que me enteré ayer que veía este espacio, que luego les cuento. Porque tendremos que armar mañana viernes, ¿te parece bien que platiquemos de todas esas cosas que... Sí, porque hay cosas que me gustaron mucho escuchar de Pedro Infante. Y bueno, pero básicamente este tipo de personajes que formaron parte de una cultura tan fuerte en este país, pues lógicamente preocupa, ¿no? Cuando algo llega a ocurrir con ellos. Como también preocupa con otro personaje que pasó en la ciudad, y yo no sé en esta ciudad por qué tienen que pasar estas cosas, que le dan un llegue un golpe al coche o camioneta, no sé, de Ernesto Laguardia, y que finalmente tuvo que denunciar a través de los medios que el que le pegó no traía seguro, que habló al 911, que nunca llegaron, que 10 horas ahí esperando. Digo, ¿no habrá sido de la autoridad de Congo Bongo? O sea, porque en la Ciudad de México no suelen ser así las cosas, pero pues mira, le pasó lo mismo. Pero lo que más me sorprende, de verdad, es que 10 horas, uno, a lo mejor que él a las 2 horas que pasó no lo hubiera hecho más público, porque sabemos que las autoridades a veces actúan, si son virales todas, se hace viral todo o sale Ahí tenemos el caso de Verónica Jaspedo, que cuando le robaron y ella subió el video, a las 2 horas agarraron a los ladrones de las autopartes de su vehículo, ¿no? Sí. Entonces, uno, eso es lo que se me hace raro. Y dos, es muy triste ver que el 911 a lo mejor tarde tanto. Te lo platicaba, un incidente que me pasó, que tuve que reportar y que tardó una hora la ambulancia en llegar. Una hora. Y ahí afortunadamente no era nada de gravedad, pero sí era un tema delicado y se necesitaba la ambulancia y tardó una hora. Pero 10 horas, entiendo que a lo mejor ahorita están rebasados con todo el tema de las lluvias y lo que quieras, porque pues nos estamos inundando a cada rato, amigos, a los que no nos ven en México, y seguramente ya platicaste de esto, pero 10 horas para este tipo de situaciones, pobre Ernesto Laguardia. Sí, algo muy complicado, pero pues sí. Ni modo, vamos a seguir, Sandy. ¿Algo más? Nada más, mañana platicamos de Pepe Aguilar y Ángela y Cristian y todos ellos. Ándale, vamos a hacerlo. Pues Sandra Ortega, muchas gracias y muy buenos días. Bye. Hasta pronto. Ahí Sandy Ortega, y vámonos rápido porque tengo ya fila. Directamente quiero platicar con Víctor Escalante porque vamos a hablar de un tema bien interesante que a veces se estigmatiza de una forma, digamos, innecesaria, ¿no? Vamos a platicar de esto que le voy a decir a continuación. Hola Víctor, buenos días. Ay, Bencito, buenos días. Estoy teniendo problemas técnicos, pero aquí estoy en mi celular. Vamos a intentarlo. Cuando a veces le dicen, no, este es bipolar, porque precisamente dicen, tiene una reacción y luego cambia de parecer, pero a veces lo decimos de una forma tan ligera cuando el panorama parece ser que sí es grande, de un número importante de personas que podrían estar en esta condición sin saberlo. Mira, la razón por que quiero hablar sobre este tema es de que en las pasadas 2 semanas he manejado un tipo de bipolaridad con clientes. Aquí quiero hacer una distinción de que hay 2 tipos de bipolaridad. Hay el que se requiere medicamento porque es genético. Quiere decir de que tu mamá fue bipolar, tu abuela fue bipolar, tu bisabuela fue bipolar y tu tarabuela fue bipolar. Y cuando un paciente... Eso es genético, ese es orgánico. Pero el otro tipo
estás dividido. Entonces, ese es el que me gustaría abordar el día de hoy, porque en realidad, Ivan, si te pones a pensar, todos somos bipolares, ¿ok? Este señor artista que tú y Sandy estaban platicando, si yo estuviera esperando a una patrulla, una ambulancia 10 horas a un lado del camino, estaría súper encabronado y saldría mi bipolaridad, ¿ok? Claro. Entonces, nosotros sacamos lo peor de nosotros cuando el coraje está de por medio y está así por encima de que cualquier cosa nos hace de que nos brinque la canica y vamos a portarnos fuera de carácter, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo. Ayer trabajé con una señora de que ella tiene una hija adolescente que se huyó de la casa y anda con un tipo mayor que ella. Ella tiene 16 años. Este tipo le compró un carro y la ha hecho básicamente grooming, preparándola para ser predador de esta chica, y se huyó con ella, ¿ok? Esta chica y especialmente con quiere seguir normas, anda drogada, anda tomando drogas de este tipo mayor, y por dentro ella sentía ese conflicto de que ¿qué hago aquí? Yo amo a mi hija por un lado de mí, pero al mismo tiempo me gustaría darle unas cachetadas de que es ella. Entonces lo que tuve que hacer con esta señora es ayudarle a distinguir cómo esa división interna es algo lo más natural, que tenemos que organizar las emociones, porque el amor y el odio no pueden estar en el mismo espacio, y por eso tenemos que dividirnos por dentro para localizar esa emoción, para saber manejarla. Lo ideal es de ser congruente, donde manejas el enojo, manejas el coraje, pero lo haces de una manera diplomática para poder tener mayor influencia en la relación. O sea, no se trata de ay, ya me hiciste enojar, ya se trata de eso. Se trata de tener pensamientos y emociones adultas. Dentro de esta bipolaridad, hay un comentario que nos dice Frank Anguiano, si hay bipolaridad, bueno, si hay bipolar, existe la posibilidad de una tripolaridad o una pentapolaridad o una polaridad. Bueno, la respuesta es sí. Tengo una clienta con quien estoy trabajando de que tiene 7 diferentes partes donde pone, imagínate 7 cubetas donde tú pones ahí tus emociones, y en base a eso tú te conviertes en esa otra persona, 7 diferentes personas, porque son emociones muy fuertes. Vaya cosa. Una vez trabajé con una psicóloga con quien trabajé hace años atrás. Tenía 12, ¿ok? 12 diferentes cubetas, personalidades. Y quiero distinguir algo aquí, porque antes se le llamaba múltiple personalidades. Ahora el término correcto es dissociative disorder, un desorden de desasociarte. A eso es lo que estamos hablando en términos leves, no en términos serios, porque ese tipo de desorden, Ivan, lo que dice y siente en una personalidad no lo recuerda en otra personalidad cuando cambian, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de un desorden un desorden emocional,
donde fácilmente la persona cambia de carácter, de paradigma, de emociones, y básicamente no tiene el control, no puede relacionarse en tiempo real manejando un conflicto. Vaya, una forma de poder ayudar a estas personas, ¿cuál es? Excelente. Ayudarles a tomar conciencia cómo detrás de cada personalidad, detrás de cada paradigma, hay una intención positiva. Por ejemplo, de que se fuera, en inglés se llama tough love, el amor fuerte o el amor duro, porque es lo que se requiere de lidiar con esta chica. Si tú eres muy suave, muy cariñosa, mamá, eso no va a funcionar. Si eres el otro extremo de que vas a ser fuerte, no vas a aportar nada de cariño, de amor, tampoco es bueno, sino que tienes que ser simultáneamente dura, pero con amor. Es interesante, de verdad, para poder abordar. Yo sé que no es una situación que voluntariamente estés, digamos, provocando, no es un evento de bipolaridad tuya, pero el Internet está terrible. Me gustaría abordarlo. No sé si mañana tengas oportunidad o antes de nuestra reunión de todas las semanas para poder profundizar un poquito en este tema, porque hay muchas personas que me parece que pueden necesitar un primer empujoncito para llegar a una asistencia que estoy seguro que vas a poder ayudarles en esta condición. ¿Te parece si lo intentamos? Claro que sí. ¿Recuerdas el señor que tenía un coraje? Estaba encabronado desde nacer, porque la mamá tuvo un parto muy difícil. Ahora este señor ya no se enoja tanto como antes se enojaba. Ese es el camino. Finalmente, ese es, digamos, el camino. Sí. Existe una opción para llevársela a nuestra audiencia. Vamos a intentarlo en una futura ocasión. Víctor, te agradezco mucho el esfuerzo y la generosidad de intentar, pues, hacer esto para nuestra audiencia. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Hasta pronto. Ahí Víctor Escalante haciendo el esfuerzo y se lo agradezco mucho, de verdad, pero pues hay días que el Internet no quiere y pues quiero aprovechar los minutitos que nos quedan para platicar con alguien que nos dejó con una muy grata sensación al respecto de lo que estaba haciendo precisamente con una obra que pues tenía ya mucho tiempo presentando, una obra difícil que usted bien recuerda que hablamos de ella, Mi Cristo Roto. Entonces, vamos a hablar con Alberto Mayagoitia después de esto. Nos estamos multiplicando en La Cotorra Radio. Y el que entendió, entendió. Así que esta comunidad está creciendo y nos gusta mucho que usted pueda formar parte de esto. Si usted quiere, por ejemplo, volver a presentarle a una tía, a una prima, a un gran actor que, por ejemplo, tiene mucho que no veía, como Alberto Mayagoitia, compártanle esta transmisión. Este es el momento de hacerlo porque justo le damos la bienvenida. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y de poder saludar a La Cotorra y a todos los cotorros. Pues mira, sobre todo interesados, al menos yo, que sí me acuerdo de esa gira que ibas a hacer, parte por México y que ibas a continuar. Primero cuéntame cómo te fue. No, pues muy bien, tuvimos grandes resultados en lo teatral, en lo artístico, en lo cultural, en lo espiritual por el tema de la obra y, por qué no decirlo, en lo económico. No me puedo quejar. Es que finalmente una cosa no tiene por qué estar peleada con otra, porque a veces hay mucha subjetividad, ¿no? O sea, está ganando por algo que hace. Pues lo mismo el empresario que tiene todas las acciones del teléfono que usas y no haces panchos, el mismo de la televisión, el mismo del coche que utilizas. Entonces,
y algo que da ese regocijo, por ejemplo, como esos momentos de, yo diría, desconexión de tu entorno y meterte a un espacio en el que estás dominando una escena, se me hace algo maravilloso. Por eso también la gente sigue buscando, es algo que podríamos pensar que se podría llevar, digamos, la tecnología entre los pies, tantas plataformas, tantas oportunidades de ver. Imagínate si hubiera esa posibilidad, por ejemplo, o de ver alguna de las tantas novelas en las que participaste, pues la veo ahorita on demand en todas las plataformas que hay, pero el teatro es el teatro y la magia es la magia. Definitivamente, el teatro es la madre de todas las artes de la comunicación y el teatro no morirá nunca y no habrá un streaming, ni habrá una sala de cine, ni habrá una inteligencia artificial que supla la magia del teatro. Fíjate que en medio de eso que decías, primero te mandan saludos aquí Jerry Houston, Doris Chapa te manda también muchos saludos y no, acá ya le van a poner un mensaje a don Víctor Escalante que se le fue el internet. Imagínate que estuvieras viendo esa obra de teatro o ese intento de obra de teatro, de grabación o representación o lo que sea, así. No, pues ya te quedaste picado y hasta molesto. Pensaba en esta, y perdón que esta pregunta parezca algo atrevida, pero teniendo a quien considero un gran actor aquí al lado, no puedo dejar de preguntarle qué piensas de, por ejemplo, esto que hablamos, la bipolaridad, cuando tú adoptas a un personaje, cuando te transformas en él, algo de él se te queda por un tiempo, unas horas, unos minutos, o no hay un switch para decir Alberto Mayagoutia on y el personaje off. Bueno, no, pero aunque el actor imprime parte de su impronta personal en el personaje, esperamos en el mejor de los casos que el personaje la imprima también en el actor, pero no queremos que deje una huella en la psique del actor, porque si no, después de 30 o 40 años de carrera artística, el actor sería un collage de emociones y de personalidades tantas como personajes haya hecho, y no va por ahí la cosa. No. Que el personaje se posesione del actor al grado tal que en el actor cambie su propia identidad, pues eso ya no es actuación, es esquizofrenia. Entonces, no va por ahí la cosa. Desde luego y es que con el tiempo el personaje deja una huella en el actor y el actor en el personaje, pero no nada que vaya más allá de la esencia pura de la persona. Y esa es la magia, porque por eso no cualquier persona puede, por ejemplo, actuar y pues al mismo tiempo interpretar a un personaje, convertirse en ese personaje y salirse de él y seguir con su vida. Me imagino a quien hizo, al señor Obregón, al que hizo la voz de Shrek, yendo al súper como Shrek, ¿no? Por ejemplo, o a un Homero Simpson, o a don Germán Robles siempre siendo el vampiro, ¿no? O sea, cosas como digamos, imposibles, aunque muchos viven un personaje siendo empresarios, políticos o trabajadores en cualquier lugar, pero es algo diferente. Es por eso que, por ejemplo, provoca ese interés, y mira, Carlos Granados está diciendo, no sé si tengas respuesta para él, que en Ciudad de México está él y quiere ver esa obra. ¿Cuándo viene Alberto para acá? ¿Hay planes? Bueno, a la Ciudad de México no vamos a ir a presentarme Cristo Roto próximamente, pero sí vamos a ir a Celaya y a Irapuato la semana que entra, el día 24 en Irapuato, el día 25 en Celaya, el 28 en Chihuahua, el 29 en Ciudad Juárez y el 5 de julio en Houston y el 6 de julio en Denton, Texas, al norte de Dallas. O sea, tienes días apretadísimos, porque te vas a estar moviendo literalmente por todos estos lugares ya. Sí, pero pues así es la vida del actor, así es la vida del actor. Cargamos con el vestuario, con la utilería, con la ropa, el cepillo de dientes para todos lados y nos tenemos que mover a donde está el público. Cuando se organizan estas giras, el cansancio es enorme, la friega es mayúscula,
pero la satisfacción es enorme y a veces también yo prefiero trabajar así de gira para desconectarme un poco de mi casa y concentrarme solamente en el trabajo, y asimismo también paso menos tiempo en aeropuertos y en el cambio de una ciudad a otra, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una agenda movida con Mi Cristo Roto. Toda la información está en micristorroto.com, Iván, y hacemos la atenta invitación al público que nos acompaña, que nos ayude a correr la voz, a que vamos a estar, pues ya dije, Irapuato y Celaya los días 24 y 25 de este mes, perdón, 25 y 26, el 28 en Ciudad Chihuahua, el 29 en Ciudad Juárez, el 5 de julio en Houston y el 6 de julio en Denton, Texas, al norte de Dallas. Gracias. Mira, de hecho, Carlos, eso es trampa, Carlos. Digo, puedes encontrar la info, pero si algo puedes dar como para antojar a la gente. Dice, ¿nos puede dar una reseña de la obra para que la gente se enamore de Mi Cristo Roto? Con todo gusto. Mi Cristo Roto cuenta la historia de un hombre que compra un Cristo roto en una tienda de antigüedades. Al Cristo roto le falta una pierna, le falta un brazo, le falta la cruz, y aunque conserva la cabeza, ha perdido por completo la cara, que está completamente desfigurada. Y cuando llega a su casa, con la intención de restaurarlo, porque desde luego que lo compra, el Cristo roto le habla y le dice, no me restaures, déjame así roto y mutilado. Y el hombre dice, Señor, es que yo siento muy feo que estés todo roto. Y el Cristo roto le contesta y le dice, ese es el problema, tú sientes feo que está roto, pero no sientes feo que está crucificado. Y entonces el hombre dice, no, Señor, claro que siento feo que estás crucificado. Y el Cristo roto le contesta y le dice, no, ya ni le compongas. Así son ustedes. Quieren ver ese Cristo bonito en la pared, decorativo, obra de arte, de porcelana, de oro, allí en la pared puesto, pero no quieren pensar en lo que verdaderamente significa. Por eso, entre más bonito, mejor, para pensar en lo bonito, no en el sufrimiento ni en el sacrificio en la cruz. Entonces el hombre se lleva esa gran lección y luego le dice al Cristo roto, pues aunque sea, déjame restaurarte el brazo derecho, déjame restaurarte tu brazo derecho. Y el Cristo roto dice, ¿y a mí de qué me sirve un brazo derecho? De madera. Mejor sé tú mi brazo derecho, mejor sé tú el que vaya en mi nombre y representación a hacer algo por los demás. Yo no necesito brazos de madera, pero sí necesito brazos derechos de carne y hueso. Y tú puedes hacer algo por los demás. Entonces, de la imagen rota del Cristo, que no tiene cruz, y de la cruz podemos hablar un montón, y que no tiene rostro, y del rostro del Cristo, olvídate, es casi todo el segundo acto. Hay un montón de lecciones que se van repartiendo en el escenario como pepitas de oro, y desde luego que yo hago en el escenario los dos personajes, el Cristo y el hombre, y el público se lleva una grata lección, y por qué no decirlo, se lleva una gran actuación de una obra que ya he presentado en casi 800 representaciones en más de 20 años. ¿Te imaginas cuando eran esos grandes eventos de reconocimiento por las representaciones, que implica mucho, por ejemplo, para todo un grupo de actores, pero en este caso, pues, tú haciendo los dos, habla de algo que tú decías hace unos instantes, que es muy cansado ya en cierto momento, que de un aeropuerto, que el check-in, que si ahora rentas auto, la seguridad, que es otra cosa también, que no hay que hacer siempre de lado, pero yo lo que pienso, y es subjetivo, y digo, ni siquiera intento demostrar nada, pero te ves una persona atlética, que está en forma, desde acá, de este lado del continente. Yo no creo que te cueste tanto trabajo en lo físico, pero pienso en lo emocional. Qué golpe emocional de todas las veces que te presentas, porque me imagino que acostumbrado a lo que eres, no es como el chef que le piden unos huevos y pues los va a hacer ahí como que al aventón. O sea, es un platillo que tiene que hacer, tú vas a dar lo mejor en cada una de estas obras, y ese chef que lleva 20 años cocinando, los huevos le quedan mejor y los hace de una mejor manera, y llega el momento en que los huevos son su super onda.
tú también estás, digamos, imprimiéndole cada día algo nuevo a este proceso en el que le das vida a estos dos personajes. Mira, en el arte secreto del actor te puedo decir que todos tenemos cierto oficio y cierto truco. En un momento dado, como actor, puedes estar haciendo muy bien tu trabajo y sorprenderte que tienes un rato pensando en qué vamos a cenar después de la función, o que tengo que recoger mis cosas rápido porque tengo que alcanzar el avión o algo así, o que no he pagado mi tarjeta de crédito. O sea, el actor puede estar viviendo en el plano doble de que no deja de ser un ser humano, de que estás consciente de que es un escenario, de que es un público, de que hay luces, de que hace calor, de que lo que sea. En el arte secreto del actor, también uno sabe que no todos los días son igual de buenos, que no todas las funciones son igual de buenas. El torero en todas las corridas de toros se juega la vida, pero no todas salen igual de buenas porque hay 1000 elementos y uno de ellos puede ser el propio toro, que es algo que no está en tu control. En el arte secreto del actor, el público puede aplaudir de pie y tú puedes saber que ese día la función no la diste al 100% porque estaba mal de la garganta, porque tuviste una congestión estomacal, porque comiste demasiado pronto antes de la función, 1000 cosas, ¿no? Pero lo que queremos es obviamente mantener un nivel de bateo alto en la mayoría de los casos, en la mayoría de las funciones. Y siempre, siempre, siempre el actor tiene que salir pues a partirse el lomo en el escenario y a dar el todo por el todo, y solamente así. En una obra como Mi Cristo Roto, mencionaste hace rato esas lecciones espirituales. Bueno, pues las lecciones son muchas, y yo, después de todas estos cientos de representaciones, donde hablamos, por ejemplo, del izquierdazo, cuando hablamos de que el Cristo Roto sí tiene la mano izquierda, hablamos del izquierdazo de Dios. Y el izquierdazo de Dios es cuando Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. El Cristo Roto sí tiene la mano izquierda, y la escena entera dice eso: Dios tiene mano izquierda. O sea, Dios tiene una mano seductora. Dios tiene esa mano que tienen los políticos o los vendedores, que pueden hacerte hacer algo que a lo mejor no querías hacer, pero que terminas haciéndolo con gusto y te das cuenta que era lo mejor. Entonces, esa mano izquierda de Dios es la que permite el cáncer y la leucemia, y la que permite los temblores y los huracanes, y ahora en los Estados Unidos con toda esta cosa, pues permite que la Casa Blanca esté ocupada por quien está ocupándola, permite las deportaciones y todo lo demás. Muy profundo, porque en realidad cuando pones en esas palabras, habrán estos dos caminos quienes aseguran, vaya cosa que está diciendo Alberto, pero han pensado en ella, y otros, pero es imposible, Dios es pura bondad. Sin embargo, ¿hay una forma o hay alguna forma de explicarnos lo que vivimos? Esta parte que acabas de definir y ponerlo tangible en el entendido de lo que somos, y pues se me hace otro punto para reflexionar, que me imagino cómo ha sido este show para mí, como mi terapia personal, en la que he podido aprender muchísimo acerca de esto, de abrirnos a nuevas circunstancias, nos permite hacer cosas mejores. Y esta es, digamos, la gran oportunidad, digo, de tu vida, y no hago menos, por ejemplo, todo lo que era más comercial que digamos, artístico, aunque todo era un trabajo en aquella época de solo las telenovelas, ¿no? Cuando empecé con Mi Cristo Roto, fui a la ANDA a hacer un trámite de algo, y me encontré en el café de enfrente de la ANDA, en el Wings de la calle de Antonio Caso, ahí el que se llama el Wings Actores, el sindicato de actores. Estaban Pedro Weber Chatanuga y Rafael Inclán tomando un café. Me senté con ellos un ratito y me preguntan qué estás haciendo, y le dije a Inclán, pues estoy presentando un monólogo donde me visto de cura que se llama Mi Cristo Roto. Y se volteó a ver con
con Chattanooga y dijo algo así como, újule, pues hay que hacer de todo. Eso de hay que hacer de todo eso es algo que decimos mucho en el medio artístico. O sea, hay que hacer de todo. Hay que hacer doblaje y hay que hacer carpa y hay que hacer cine y televisión y teatro y comedia y tragicomedia y farsa y etcétera. El propio Rafael Inclán hizo El avaro de Molière en plan serio de teatro clásico en aquellos entonces. Entonces eso de újule, pues hay que hacer de todo es verdad. Cuando me preguntan, ¿y usted por qué cambió para ser mi Cristo Roto? Yo no uso la palabra cambio, uso la palabra evolución. ¿Por qué? Pues porque también, como muchos, también me aburrí de hacer el Cornudo Feliz y el Club de Solteros y ese tipo de teatro frívolo que en un momento dado dejó de alimentarme todo lo que yo quisiera. Pero eso no quiere decir que no esté yo conectado con ese tipo de teatro. Inclusive uno de mis grandes proyectos ahorita es el empezar a traer teatro en español aquí a los Estados Unidos. Empecé con la compañía teatroenespanol.com, teatro en español, ya sabes, y con él. teatroenespanol.com, y empiezo en unos próximos meses a representar o a ser de representante, de promotor de obras de teatro profesional de México con la gente de las novelas y de las series para presentarlos en Houston y en Dallas y en Oklahoma y en Kansas City y en Chicago y en donde se pueda. Y ese proyecto me tiene realmente muy entusiasmado. Y bueno, pues no es servirle al teatro desde el escenario, pero es servirle al teatro a fin de cuentas. Es, de verdad, bueno, me la ganaste porque tenía esa como siguiente pregunta, y qué bueno que sigue en popa el viento impulsando este proyecto, que espero podamos estar cerca de él en esta misma oportunidad que como hoy tenemos. Alberto, pues le decimos a Carlos, que pues, está en la Ciudad de México, que le ponga un poquito más, pero que vaya a Celaya, que creo que es el más cercano, antes que Irapuato, por ejemplo, y que puedan ir para allá contigo. Claro que sí, claro que sí. Y en la Ciudad de México presento la obra con mucha frecuencia y bueno, habrá oportunidad que se mantenga ahí conectado en teatroenespañol.com o en micristorroto.com, en cualquiera de las dos. Bueno, claro que sí, Alberto. Y gracias por estar con nosotros. Estamos en contacto y pronto tendremos noticias tuyas. En una de esas, digo, te debo ser franco y yo sé que todo lo evalúas, porque finalmente pues eso hace un empresario. Es difícil, justo esa región, cuando escuchaba que decías Celaya, Irapuato, dije, ay Dios. Pero, mira, simplemente, sí, hay que hacer de todo, como te decían, y esto es complicado, pero finalmente se puede hacer. Mira, yo voy a donde me pidan. Y el mensaje de paz, de amor, de abundancia espiritual, de perdón, de aceptación por el prójimo de mi Cristo Roto, pues no obedece a nada. Y sí, puedes ir a una ciudad donde hay carros incendiados y donde hay desaparecidos y donde hay crimen que controla el comercio y un montón de cosas más. Pero también en esas ciudades hay gente buena. Y esa gente buena quiere venir al teatro. Y a esa gente buena le hace bien escuchar el mensaje de mi Cristo Roto. Y de la mano derecha y de la mano izquierda y de la cruz y de todo lo que conté. Entonces me pidieron ir a Irapuato y allá voy. Y sí, mi suegra me dice, cuídate, mijito. Pues sí, señora, no se preocupe, iré con Dios. Y para eso voy. Entonces, a veces creo que corre más riesgo el empresario que yo cuando termine la función, a ver si nuestra taquillera no está amarrada y amordazada ahí dentro de la taquilla, pero y se llevaron toda la venta del último día. No lo sé, pero no por ello no vamos a dejar de hacer lo que tanto nos gusta y lo que tantas satisfacciones personales me ha dejado. No, y de hecho el mismo proyecto, como pareciera, y en parte lo es, estar protegido por todo el mensaje que lleva este mismo evento. Finalmente, Alberto, pues cuídense mucho. Digamos,
entendible, y lo quería decir así, esa mano izquierda se manifiesta en lo que están viviendo esas personas ahí. O sea, es la explicación a esto que está pasando. Y es un mensaje que necesitan escuchar. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todos, y nos vemos en el teatro y donde haga menester el que la palabra viva y representada desde el escenario se convierta en una verdad contundente. Muchas gracias. Muy buen día, Alberto. Un abrazo y que estés muy bien. Ahí, Alberto Mayagoitia, 25 y 26 en Celaya y en Irapuato, y después va a llegar hasta, según escuché, Denton, al norte de Texas. Pero bueno, pondremos con oportunidad las fechas correctas para que las puedan tener. Yo ahorita las busco y las ponemos. Sobre todo los que están aquí en la Ciudad de México, entiendo todo lo que les decía al respecto de esto que está ocurriendo en nuestro país, pero bueno, es necesario. Yo lo que le quiero decir, ya nada más para finalizar, es que han salido con las primeras horas del día, igual me veían aquí haciendo cosas, pero es que estas son las imágenes ya de este día, de los daños que está provocando el paso de Eric. Esto fue apenas a las 5 y fracción de la madrugada con el azote del propio huracán. Esto en Pinotepa Nacional, también en Puerto Escondido. Y bueno, aquí, a pesar de que está todo inundado, pareciera no ser tan grave como, por ejemplo, la gasolinería, que al principio le presentaba que el techo colapsó por la fuerza del viento. Perdón, pero así como Alberto lo necesitaba, yo también. Vean nada más ahí el daño que provoca en estas casas que, como le decía, muchas de ellas no es que sean, digamos, totalmente endebles, pero por ejemplo, muchos techos son de lámina y esos pues son literalmente arrancados por la fuerza del viento tal y como ahí lo estamos viendo. Pero también hay otras imágenes. Esta es justo la entrada del huracán para que vean la fuerza, que entró finalmente, según las autoridades, como categoría 4, luego bajó a 3 y luego ya ha venido disminuyendo su potencial de fuerza. No, simplemente imágenes que siempre nos ayudan a poner un contexto de lo que vivieron y están viviendo todavía las personas por esa región. Así que a cuidarse mucho, esto no termina y bueno, nosotros seguiremos atentos a todo lo que vaya ocurriendo. Aquí traen un relajo, el Regio y doña Cintia. Es que le pedían hace rato, bueno, pedían aquí por un mensaje que Sandy mandara ya sabe, un video para el Regio Chido. Pero bueno, pues ya no está doña Sandra, entonces, pues ahí será para la otra, para mañana. Frank Anguiano dice, ¿y las autoridades dónde están? ¿No se ven apoyando? En parte sí, justo los que estaban grabando y que echaban ahí la luz, autoridades, acaban de irse, por ejemplo, estos elementos de la Marina, por ejemplo, hacia allá, que estaban aquí en diferentes lugares, por ejemplo, del país, los concentraron y se los llevaron para Huatulco, para de ahí distribuir, digamos, todo lo necesario. Es muy difícil atender un huracán, pero sobre todo yo quiero hacer hincapié en esto. Hasta hace unas horas, la mayoría pensábamos que iba directito para Acapulco y cambió. Para Puerto Escondido, para Huatulco, para Pinotepa Nacional, toda esta región costera de Oaxaca fue la que se vio afectada por el azote del huracán. No es que fuera imposible, pero todos pensaban o pensábamos que se iría hacia las inmediaciones de Acapulco y eso cambió. Así que pues espero que, digamos, este cambio en los planes no signifique un cambio en la atención o una lentitud en la atención, pero bueno, ya estaremos viendo. Muchas gracias por estar
Gracias por acompañarnos este día muy interesante en todos los temas que tratamos. Compartan esta transmisión, sobre todo inviten a las personas a que vean en repetición todos estos contenidos a través de las 50 plataformas de streaming que tienen para hacerlo o directamente en nuestras redes. Por favor, suscríbase, píquele a la campanita para que le avise cuando nosotros estemos por iniciar. Y aquí nos vemos, como hoy, como muchas otras veces que espero seguirnos encontrando al despertar desmañanados. Muy buenos días, que la pasen muy bien.